¿Qué tal amigos? Soy José Manuel Frías y vengo a hablaros de lugares misteriosos de la provincia de Málaga. Lugares donde la gente ha vivido lo imposible, donde se han percibido situaciones anómalas a nivel paranormal y que tengo que reconocer que para mí son lugares realmente fetiche. Y no se podría quedar jamás fuera de este listado la cripta de los Gálvez en el pueblo de Macharabiaya. Es uno de mis casos favoritos. Pero para hablaros de lo que allí ocurre a nivel de misterios, yo creo que es inevitable mencionar quién era la familia Gálvez. Estamos hablando de de las familias más importantes en la España del siglo XVIII, a nivel internacional además, pero que últimamente hemos sido muy injustos con esta familia y la hemos olvidado. Vamos a recordar brevemente quiénes eran los Gálvez. Esa familia se ubica en ese siglo XVIII en el pueblecito de Macharabiaya, un pueblo pequeñísimo que apenas tiene un par de calles, pero con mucho peso a nivel histórico. De hecho, dicen que el empedrado de sus calles tiene 3 siglos de antigüedad. Pues allí ubicamos a esa familia y allí nacen 4 hermanos que, a pesar de nacer no solo en un pueblecito humilde, sino en el seno de una familia humilde, pues parece que esos 4 hermanos y luego el hijo de uno de ellos, con el paso del tiempo, tenían tantas ganas de evolucionar, de aprender, de hacer cosas, que llegan a la corte de Madrid y se convierten en mano derecha de Carlos III, se convierten en embajadores en medio mundo. Y, por ejemplo, don José de Gálvez fue ministro de las Indias y marqués de la Sonora, que eran los títulos más importantes en el Nuevo Mundo, en el siglo XVIII, que era prácticamente como decir los títulos más importantes a nivel internacional. Pero es que Bernardo de Gálvez fue una de las figuras más representativas en la independencia de los Estados Unidos, junto a George Washington, ¿no? Con lo cual son personajes que allí tienen un peso tremendo en Estados Unidos todavía. En muchas de sus ciudades hay elementos conmemorativos, hay estatuas, ¿no? Y de hecho se les tiene un aprecio tremendo, y aquí en España, pues curiosamente está don José de Gálvez en la cripta de Macharabiaya y casi nadie lo visita. Y aquel que se mete dentro de ese mausoleo no sabe quién es el señor que está allí enterrado. Y como digo, hablamos de personajes de muchísimo peso, pero a pesar de haber tenido una importancia tremenda, a nivel económico, a nivel histórico, a nivel político, nunca se olvidaron de su pueblo natal. Visitaban Macharabiaya de vez en cuando. Se encargaron de costear, por ejemplo, la fabricación de carreteras, el saneamiento de las calles, la conducción de diferentes vías de aguas por el municipio, incluso de cimentar también edificios que estaban en mal estado. Sobre todo hubo un momento en el que llegan a un acuerdo con el pueblo. Y os quiero contar esto porque tiene mucho que ver con la parte paranormal de la que después vamos a hablar. Ellos llegan en una ocasión a Macharabiaya y dicen a la gente del pueblo, a los lugareños: nosotros tenemos mucho dinero, os vamos a dejar una cantidad importante para que la tengáis ahí como una especie de remanente por si algún día hay algún tipo de catástrofe. En aquel entonces, en el siglo XVIII, pues podía ser desde un terremoto hasta una epidemia a nivel físico, o incluso una epidemia a nivel de cultivos, como era la filosera, que cuando llegaba además era una auténtica catástrofe a nivel económico para cualquier pueblo. Pero a cambio de ese dinero que os vamos a dejar, os pedimos solamente una cosa que no tiene tampoco mucha importancia, no es costosa para vosotros a nivel físico, que es que el día que nosotros fallezcamos y seamos enterrados en la cripta que vamos a construir debajo de la iglesia de San Jacinto, queremos que nos hagáis una misa perpetua al Día de los Difuntos, todos los años, de manera perenne. Bueno, la gente del pueblo aceptó, tampoco estaban pidiendo gran cosa, era simplemente una misa anual a cambio de una cantidad importante de dinero. Con lo cual eso se acepta, se empieza a hacer la misa, pero claro, se empieza a hacer los primeros 30, 40, 50 años, 80, 90, no lo sabemos, pero sí sabemos que en un momento determinado la gente se olvida, se incumple esa promesa. Y a partir de ese momento parece que la familia Gálvez no descansa tranquila y empiezan a manifestarse fenómenos extraños dentro de la cripta. Claro, cuando yo visité por primera vez el pueblo, la gente me habló de esa fenomenología que ahora voy a compartir con vosotros, y nadie sabía por qué ocurría, hasta que de pronto dentro del mausoleo me tropiezo con una placa del siglo XVIII donde viene representado ese acuerdo, donde se habla de cómo la familia Gálvez dotó al pueblo de una cantidad económica determinada para que a cambio se llevara a cabo esa misa. ¿Qué cosas han ocurrido desde entonces? Pues parece que la gente del pueblo, cuando pasa cerca de la cripta o cuando están dentro de la cripta, perciben cosas un tanto extrañas. A veces estos lugareños se encuentran completamente solos dentro del mausoleo y de pronto escuchan voces, escuchan pasos. Hay gente que ha llegado a ver cómo uno de los bancos de esa cripta se ha desplazado completamente solo y luego han tenido que ponerlo en su lugar entre 2 personas porque aquello pesa. Quiero decir con esto que no puede ser una ráfaga de aire, pero sobre todo hay una experiencia muy curiosa
¿Qué le ocurre a la figura de lo que yo he venido a representar o que yo catalogo, ¿no?, como la figura del testigo puro? Quiero decir con esto que si una persona llega a la cripta o a cualquier otro lugar donde ocurra lo imposible, conociendo su historia paranormal, va contaminada, va sugestionada, con lo cual el miedo es muy peligroso porque te puede llevar a confundir, a malinterpretar un fenómeno natural y creer que estás viviendo una experiencia paranormal. Pero aquí estamos hablando del testigo puro, de la persona que no sabe lo que ocurre en un lugar determinado, que visita ese sitio por un motivo laboral o de turismo o lo que sea y de pronto se tropieza con lo imposible. Estamos hablando de el año 1992, cuando el Ayuntamiento de Macharabiaya contrata una cuadrilla de obreros de Sevilla para que realicen unas obras de remodelación en la cripta, o sea, para que cambien el suelo. Bueno, llegan estos obreros, creo que eran tres, estaban allí trabajando en el suelo a plena luz del día. Estamos hablando de más o menos las 6 de la tarde, una hora en la que es más difícil que se perciban este tipo de fenómenos, no porque no ocurran, que también ocurren, sino porque hay más luz, hay más sonido, es más difícil de controlar todo ese tipo de parámetros, pero estaban a plena luz del día allí trabajando tranquilamente. Y de pronto miran al fondo de la cripta, ellos estaban junto a la única puerta de entrada, ellos miran de pronto hacia la zona donde está el altar, al fondo, y de pronto ven 5 o 6 personajes que surgen de la zona izquierda, de la esquina, que pasean delante de ellos. Eran personajes que parece que iban vestidos de manera como muy antigua, una ropa que parecía de otra época. Pasan por delante de ellos, los obreros se quedan completamente a cuadros, pero piensan que tal vez es gente del pueblo disfrazada, que igual ha entrado por la parte trasera. Lo que ellos no sabían es que no había ningún tipo de acceso trasero, estaba solamente la única, lo que sigue estando todavía, la única puerta de entrada y de salida, pero ellos no conocían ese dato y ven cómo esos 5 personajes doblan por la esquina y desaparecen a mano derecha. Bueno, cuando se acercan a ese lugar y miran, lo único que ven es una pared, un ventanal enorme que no se ha abierto en muchísimos años, en décadas, y estatuas representativas de la familia Gálvez. Bueno, me contó el alcalde, y esto no es ningún tipo de chiste, que aquellos obreros soltaron las herramientas tal y como estaban y se fueron para Sevilla. Y no fueron ni siquiera a cobrar, a reclamar la parte proporcional del dinero del trabajo que habían realizado, ¿no? Habían vivido una experiencia tan terrible que les había marcado, o sea, no querían pisar Macharabiaya de nuevo. Cosa que entiendo, yo creo que en esta sociedad en la que vivimos, en la cual cuando un niño empieza a interesarse por este tipo de cuestiones, sus padres, la propia sociedad empieza a machacarlos con eso de que los fantasmas no existen, los ovnis no existen, no existe nada. Y claro, aquel niño crece con ese castillo de naipes en el que nada existe y de pronto, o de niño, de adolescente o de adulto, se enfrenta a aquello que le habían dicho que no existía y por lo tanto sus esquemas mentales se tambalean y, bueno, a veces incluso se requiere de tratamiento psicológico, ¿no? Por eso yo estoy totalmente en contra de que a un niño se le adoctrine contra el misterio, también a favor, o sea, que cada niño sea libre de creer en lo que sea, que ya la vida sea la que haga pensar a cada cual si este tipo de cuestiones son lógicas o no son lógicas. Bueno, pues este tipo de fenomenología se ha producido en numerosas ocasiones dentro de la cripta, se han vivido experiencias bastante curiosas, investigadores que han estado allí, que han podido percibir psicofonías en las que se escuchan voces que parecen hacernos remitir a ese siglo XVIII. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que grabamos una parafonía en la que sonaba una voz de un hombre profunda que decía: vos, Sara, ¿qué hacemos ti? Vos, Sara, ¿qué hacemos ti? El término vos, más allá de ser un término latinoamericano, también es un término de la España del siglo XVIII, con lo cual podría cuadrar con aquella historia de la familia Gálvez. Es cierto que la fenomenología ha remitido en los últimos años, porque cuando yo empecé a hablar en medios de comunicación de este asunto, estamos hablando del año 2002, empecé a tocar el asunto no solamente en televisión y en radio, sino también en prensa, en algunos de mis libros, incluso en reportajes, en revistas del género. Claro, yo hablaba de esa misa que se deja de hacer, de esa promesa incumplida, y finalmente el Ayuntamiento de Macharabiaya decide retomar aquella misa anual. ¿Pero por qué la fenomenología ha continuado? Pues porque dentro de esa promesa que os he contado antes, ese acuerdo entre los Gálvez y el pueblo, no solamente estaba el detalle de que se hiciera una misa anual, sino que también se pidió otra cosa que era de cajón, que era completamente lógico y legal, que en esa cripta, que es una cripta privada de la familia Gálvez, no es una cripta perteneciente a la iglesia, no se enterrara a nadie más que no fuera de la familia Gálvez.
Es como si, por ejemplo, yo mañana compro una cripta en un cementerio para enterrar a mi familia y para enterrarme yo, y no quiero que se entierre a nadie que sea de una familia ajena. Pues allí, curiosamente, desde hace décadas, la gente ha ido enterrando a personas que no tienen nada que ver con la familia Gálvez. O sea, la han utilizado como un anexo del cementerio. Con lo cual, los especialistas coinciden en que esa segunda parte de la promesa, que sí sigue estando incumplida, es la que provoca que la fenomenología paranormal se siga produciendo. ¿Que se produzca de manera mucho más leve? Pues posiblemente, porque ahora esa misa anual se está realizando y por lo tanto, si realmente la familia Gálvez sigue viviendo al otro lado, sigue habiendo, hay algo más allá de la muerte y siguen contemplando desde el otro lado lo que ocurre en Macharabiaya, posiblemente estén mucho más tranquilos. Pero todavía se está incumpliendo una parte de la promesa y eso posiblemente sea lo que está produciendo que Macharabiaya, concretamente en su cripta, se sigan viviendo fenómenos a nivel paranormal. Y un detalle importante, esta cripta, al ser un lugar histórico, está abierta en cualquier momento, de día, de noche, con lo cual es un paraíso para los amantes de lo paranormal. Eso sí, siempre se pide a la gente que va a ese lugar que vaya con todo el respeto del mundo, con todo el cuidado del mundo, pero que se puede entrar a hacer este tipo de experimentos a nivel paranormal para intentar percibir esos sucesos. Y mucha gente ha podido vivir experiencias curiosas dentro de esta cripta. Pero vamos a seguir haciendo un recorrido que ojalá algún día sea extensible a todos vosotros, que podáis visitar en Málaga y por lo tanto hacer esta especie de tour físico por los lugares donde se ha manifestado lo imposible. Y muy cerquita, la propia comarca de la Axarquía, donde Macharabiaya se encuentra en el sur, muy cerca de allí, a muy pocos kilómetros, se encuentra otro pueblecito estupendo, otro municipio lleno de historia y lleno también de misterio, como es Rincón de la Victoria. Y en Rincón de la Victoria se encuentra la Cueva del Tesoro. Es una cueva importantísima a nivel geológico, más allá de la historia de fantasmas que ahora os voy a contar. Es una cueva de la cual solamente existen como cuevas similares dos en otros lugares del mundo. Una se encuentra en Centroamérica y otra en otro lugar de Europa. Y son cuevas, y es la Cueva del Tesoro, una cueva que ha sido horadada por el paso del agua a lo largo de millones y millones de años. Hablamos de una gruta marina acondicionada para el turismo. Y repito, solamente existen otras dos más en todo el planeta. Con lo cual ya hablamos de que a nivel geológico aquello es una maravilla. El hecho de que el agua haya pasado a lo largo de millones de años y haya ido rozando la piedra, creando conductos, ha provocado que haya figuras muy curiosas, que haya entradas que parecen casi arabescas, casi realizadas con martillo y cincel. Allí, por ejemplo, se hacen a veces excursiones para los colegios y los niños disfrutan mucho sacándole parecidos a las cosas, ¿no? Hay una piedra que parece que es un águila que está descendiendo y hay muchos otros elementos que son muy, muy llamativos. Pero más allá de eso, también a nivel de misterios, nos encontramos con sucesos que han asombrado a muchísima gente y que muchos de ellos parecen tener relación con un personaje que es Antonio de Lanari, un hombre que en el siglo XVIII llegó a la cueva como buscador de tesoros. Era conocido como el suizo porque él venía de Suiza y se autocatalogaba buscador de tesoros. En esa época, además, en la cueva pasaba mucha gente por allí para intentar localizar el famoso tesoro que dice la leyenda que está allí enterrado, que fue enterrado por 5 reyes maometanos, y de hecho le otorga el nombre a la cueva de Cueva del Tesoro, pero igualmente se conoce también como la Cueva del Higuerón por el entorno y se conoce como Cueva del Suizo por el personaje del que vamos a hablar, posiblemente el buscador de tesoros más famoso, más popular de todos los que por allí han pasado. Bien, Antonio de Lanari era un tipo que empieza a trabajar allí no precisamente con pico y pala, sino por medio de barrenos, como solían hacer buena parte de los buscadores de tesoros. Aquello ha provocado que la cueva pues se haya destrozado en buena parte y que solamente se pueda visitar hoy día a nivel turístico una quinta parte de la cueva. Pero el caso es que Antonio era un hombre muy arisco, era un hombre muy esquivo de las relaciones personales. Era un hombre que además tenía muy mal carácter. Cuando salía a la calle a comprar las ventas del entorno, lo hacía con la ropa harapienta, ropa que se había roto con el roce de la piedra. Y como era un tipo al que no le gustaba tener relaciones personales con nadie, no tenía amigos. Entonces solamente hablaba y cuando le era completamente necesario, y se relacionaba solo cuando le era necesario con los venteros de la zona para poder comprar comida y luego meterse de nuevo en la cueva donde habitaba, donde vivía y donde estuvo bastante tiempo. Pues llega un momento en el cual pone un barreno en una zona determinada, conocida hoy día como el Pozo del Suizo, pero no se aleja lo suficiente y del estallido hay un trozo de piedra que cae del techo, una parte del techo que se desploma y este hombre muere completamente sepultado.
El hecho de no tener amigos provocó que nadie lo echara de menos y que fuera pasando el tiempo. Llegan a pasar incluso 3 meses. Hay un momento en el que alguien visita la cueva, supongo que atraído por la leyenda del tesoro, y se encuentra el cadáver de Antonio de la Nari. Pero cuando se realizan las pruebas forenses a ese cuerpo ya completamente casi momificado, ¿no?, por la humedad de la cueva, los investigadores descubren que lleva 3 meses fallecido. O sea que esas pruebas que se realizan determinan que este hombre había fallecido 3 meses antes. Cuando esa información sale a la luz, los venteros de la zona decían: imposible, ¿cómo puede llevar 3 meses muerto si la semana pasada estuvo aquí comprando, estuvo poniendo el dinero sobre el mostrador y se estuvo llevando comida? O sea, este hombre, una vez muerto, seguía apareciéndose a los venteros de la zona. Yo sé que vais a decirme, bueno, esto ocurrió en el siglo XVIII, posiblemente sean fábulas, posiblemente se haya engrosado la leyenda. Pero resulta que algo parecido sigue ocurriendo hoy día, no con los venteros de la zona, sino con visitantes y con trabajadores de la propia cueva. Ya desde hace mucho tiempo me llegaban testimonios corroborados por los propios empleados de la Cueva del Tesoro de gente que visitaba las instalaciones y que de pronto en una zona determinada que casi siempre coincide con el Pozo del Suizo, o sea, con el lugar donde este señor murió, de pronto veían la figura de un hombre de cintura para arriba que pasaba por delante de ellos, que tenía una barba muy poblada, unos ropajes como muy antiguos. Esto de cintura para arriba es muy curioso. A mí me han llegado muchos testimonios de gente que ha visto a familiares fallecidos y curiosamente afirman que no se le ven las piernas, que se aparecen de cintura para arriba o de rodilla para arriba. No sé el por qué, pero viene a ser sintomático dentro del mundo del misterio. Pero claro, aquellos visitantes de la cueva pensaban que era una especie de holograma, una especie de efecto visual, y luego lo comentaban al salir en el mostrador de recepción. Decían: oye, qué curioso, ¿no?, ese audiovisual que habéis puesto, ¿no?, con ese señor con barba que pasa por allí delante. Bueno, los empleados se quedaban completamente desconcertados porque allí no había ningún tipo de audiovisual, no había ningún tipo de holograma, y por las características parece que aquellos visitantes, aquellos turistas se estaban enfrentando a la figura fantasmal del suizo, de Antonio de la Nari. Pero más allá de eso, los propios empleados desde hace décadas han vivido ese tipo de percepciones. Yo he conocido, por ejemplo, a guías turísticos que trabajan en la cueva, a empleados de todo tipo que han estado trabajando allí en las últimas décadas y que han podido ver la figura de un personaje, también con ropajes antiguos, que han pasado por delante de ellos, han escuchado voces en lugares donde no había absolutamente nadie y teniendo el perímetro completamente controlado. Y en la época, antiguamente, en la que se hacían fotografías a los turistas para luego venderlas en la entrada, tuvieron que quitar el sistema de las fotos porque siempre aparecían luces extrañas, efectos extraños junto a la gente. Con lo cual, estamos hablando de un sitio muy cargado a nivel paranormal y que todo parece estar relacionado, repito, con la figura de este curioso personaje que es Antonio de la Nari, el suizo. Pero os voy a recomendar otro enclave que tampoco está excesivamente lejos. Hemos hablado ya de Macharvialla, hemos hablado de Rincón de la Victoria y vamos a hablar ahora de Vélez Málaga, que sería el corazón de la propia comarca de la Axarquía. Y allí se encuentra un sitio que a mí me encanta, es la Casa Cervantes. Es un edificio histórico de mucho peso, de hecho se le llama Casa Cervantes porque se supone que allí en su momento se hospedó Miguel de Cervantes en su trabajo como recaudador de Hacienda y por eso cobra ese nombre y esa relevancia, pero vamos a viajar a 200 años atrás cuando aquello era un lugar de hospedaje. Y resulta que hay un señor que nadie conocía en el pueblo, era un señor que venía por un motivo de negocios, era completamente desconocido, se queda alojado en la Casa Cervantes y de pronto un día va a sacar agua del pozo. Ese pozo que sigue existiendo todavía, con tan mala suerte de que se inclina demasiado y se cae de cabeza. Claro, lo estrecho del pozo hizo imposible que se diera la vuelta, con lo cual muere ahogado. Imaginaos qué muerte tan desagradable, verte boca abajo en un pozo rodeado de agua y sin poder darte la vuelta por lo estrecho del conducto. Y cuentan que cuando a este hombre lo sacan del pozo, que ya ha fallecido, lo ponen en el suelo y claro, el rostro lo tenía hinchado por la asfixia, ¿no? Lo tenía completamente hinchado, azulado, y cuando pasaba por delante alguna persona, sobre todo algún niño, se quedaba completamente espantado con esa visión tan siniestra de la muerte. Dice la tradición que le cubren el rostro con un paño negro. Lo primero que pillan a mano, una especie de toalla, de bufanda, le cubren el rostro y como nadie va a reclamar el cadáver, es enterrado en el antiguo cementerio de Vélez Málaga con el rostro cubierto, con el rostro velado. Dejamos pasar el tiempo. Resulta que la Casa Cervantes, con el paso de las décadas, queda abandonado, con lo cual
empieza a ser un lugar no en ruinas, porque siempre se mantuvo bien lo que es su estructura, pero sí con ciertos enclaves dentro de la propia Casa Cervantes que se van estropeando. Y en el año, creo que fue en 1991-1992, el ayuntamiento decide recuperar ese lugar histórico de tanto peso, remodelarlo, reforzar sus cimientos, o sea, se hacen obras de remodelación. Esto en el mundo del misterio parece que también es sintomático, donde remueves la tierra parece que remueves el pasado, sobre todo en lugares donde hay agua, allí está el pozo, y donde han ocurrido accidentes graves, ha ocurrido acontecimientos luctuosos, como puede ser la muerte de este señor en el pozo, y se empieza a utilizar como una escuela de idiomas dependiente de la Junta de Andalucía. Y resulta que al principio, como era un lugar tan importante, que tenía material tan valioso, empiezan a poner un servicio policial. O sea, cada noche había un policía dentro de la Casa Cervantes, el edificio completamente cerrado y un policía en su interior. Bueno, más allá de los fenómenos que vivían el resto de empleados durante el día y las limpiadoras, que escuchaban ruidos extraños, que veían sombras que pasaban de un lugar a otro, vecinos que oían cómo de pronto se golpeaban las paredes que dan precisamente con las viviendas colindantes, sobre todo los policías en mitad de la noche empezaban a ver cómo surgía la figura de un hombre de la zona del pozo. Por ejemplo, estaba el policía sentado tranquilamente en una silla leyendo un periódico y veía cómo de la esquina del pozo surgía un hombre vestido con ropajes oscuros, que hacía un recorrido muy amplio y luego regresaba al pozo. Bueno, el policía se quedaba completamente anonadado porque nadie podía haber surgido de ese lugar, no había nadie, el edificio estaba completamente cerrado y además cuando esa figura pasaba por debajo de una de las numerosas bombillas del patio, resulta que se veía que donde debería haber un rostro no había nada, era una negrura absoluta, era una especie de hombre con el rostro velado. Qué curioso, ¿verdad? En un lugar donde ha fallecido un señor le han cubierto el rostro con un paño negro y lo han enterrado eternamente con el rostro cubierto. Pues esto lo ha vivido muchísima gente. Por ejemplo, existe un policía local, Francisco Ortega, que llegó a enfrentarse a la figura de este personaje junto con otro compañero y ellos pensaron que el personaje que había surgido del rostro del pozo era un delincuente que se había colado en la Casa Cervantes, con lo cual llegaron a sacar el revólver, a apuntar a ese hombre tan extraño y a darle el alto. O sea, una de las pocas veces en el mundo del misterio entiendo que un policía apunta a un fantasma y le da el alto a un fantasma. En ese momento la figura desapareció de golpe. Pues esto lo ha vivido muchísima gente dentro de la Casa Cervantes, con lo cual es otro de esos lugares donde lo imposible se manifiesta y se sigue manifestando. Es un lugar que también se puede visitar perfectamente. El pozo está a la entrada a mano izquierda y es posiblemente el epicentro de todo el misterio de la Casa Cervantes. Así que yo creo que con estos tres lugares, si alguna vez tenéis la posibilidad de visitar la provincia de Málaga y concretamente la comarca mágica de la Axarquía, podréis acercaros, podréis contemplar el misterio por vosotros mismos, que eso es lo que me encanta, que cuando una persona escucha una conferencia o lee un libro o ve un documental, que no se queda ahí la cosa, que cuando cierren el libro continúen la aventura de seguir los pasos del investigador, con lo cual me encantaría que algún día tengáis la oportunidad de visitar Málaga, de visitar la Axarquía y de ir a la cripta de los Gálvez en Macharabiaya, de ir a la Cueva del Tesoro en Rincón de la Victoria y también a esta Casa Cervantes en Vélez, Málaga, que podáis vibrar por el misterio vosotros mismos. Así que espero que os haya interesado, son para mí tres lugares fetiche y espero que dentro de ellos, cuando podáis estar allí, pues también podáis conocer esos enclaves de primera mano. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias.